tome control de este tiempo y vamos a orar y entregarle este espacio en sus manos. Amén. Amén. Amado Dios, Padre, te pido que tú seas hablando, Señor, hoy a nuestro corazón. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, para que ministres a nuestra vida, Señor. Que podamos realmente, Señor, conocer y entender qué es lo que tu palabra quiere revelarnos, Dios. Hoy estamos aquí dispuestos, Señor, por favor, toda preocupación que hay en nuestra cabeza, toda angustia, todo disgusto, Señor, te pido que en este momento, Dios, tú permitas que se quede a un lado y podamos tener paz, paz para escuchar tu palabra, paz para atender a tu mensaje, Señor. Amén. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que con esta disposición me encantaría que juntos nos fuéramos hasta nuestras Biblias en el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia, Génesis, ¿cierto? Y el día de hoy quiero hablar de un tema el cual siempre ha impactado mucho mi corazón. Y creo que si nosotros como cristianos no aclaramos ese concepto en nuestra vida, va a ser muy difícil que nuestra vida cristiana permanezca. Y lo que vamos a hablar es acerca del Dios de la Biblia. El Dios que realmente nos enseña la Biblia. Porque muchas veces tenemos un concepto de Dios como diferente. No sé. No voy a preguntar porque no quiero decir usted está en lo incorrecto, yo estoy en lo correcto, pero sí he escuchado y la cultura nos dice que muchas veces Dios es visto como un ser poderoso que castiga, ¿cierto? A veces hemos escuchado eso, que cuando yo hago lo malo entonces me castiga, que cuando hago lo bueno entonces me bendice, ¿cierto? También hemos escuchado de un Dios que probablemente está muy lejos, tiene un reino allá lejísimos y a lo mejor para ellos soy una persona insignificante, como una hormiguita, ¿verdad? También hemos escuchado que Dios probablemente solamente se comunica con la gente que es santa o que es perfecta, ¿verdad? Y todas esas cosas nos hacen de pronto alejarnos más de lo que es el Dios que realmente la Biblia nos muestra. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del Dios de la Biblia. Para eso me encantaría que nos fuésemos al libro de Génesis, el capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 de Génesis. Vamos todos juntos. Y vamos a ver dos características del Dios de la Biblia. La primera característica vamos a encontrarla juntos, ¿listo? Vamos a leer el versículo 9. El versículo 9 dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí, ¿quién está hablando? Dios. Jehová Dios, específicamente. E hizo una pregunta que parece sencilla, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sabe usted a quién le estaba haciendo esa pregunta a Dios? ¿A qué persona le estaba haciendo a él esa pregunta? No se preocupen, vamos a ir al contexto. ¿Listo? Entonces, para eso, devolvámonos un poquito al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9, que fue donde comenzó toda esta historia. Dice, en el capítulo 2, versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. No nos interesa ahorita los nombres de los libros, así que de los ríos. Así que vamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y vamos al versículo 16.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comieres ciertamente morirás. Fácil. ¿Cuál fue la orden? La orden de Dios fue, no comas del árbol. Pero cuando más adelante leímos en el 9, ¿quién creó ese árbol? Lo creó Dios, ¿cierto? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén, Dios amén. No hace cosas malas para nosotros. Sí, Él creó 2 árboles y dijo, no coma este. Ya. Puede mirarlo, puede pasar por el lado, pero no se lo coma, ¿cierto? Ahora, esa orden se la dio ¿a quién? A Adán, ¿cierto? Después de eso, Dios crea ¿a quién? A la mujer. Y esa historia es la que sigue, ¿cierto? Dice, y en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y al ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Verdad? Lo primero que Dios creó para ayudar a Adán a no estar solo no fue la mujer, sino que le dio un trabajo, que fue nombrar las bestias, los animales. Él acabó ese trabajo y aún así estaba solo. Así que seguimos. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, en el 21. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Hasta ahí vamos a dejar esa historia porque todos ya la conocemos, ¿cierto? Todos conocemos la historia de que ya ahí pues ellos dos... Era Eva, sí señor. Entonces ya Adán y Eva fueron creados para estar juntos, ¿cierto? Pero volvamos a recordar, en el versículo 9, Dios había dado una orden a Adán, ¿cierto? Que era no comer de ese árbol. Él tenía que transmitir esa orden ¿a quién? A su esposa. ¿Listo? Ahora vámonos todos juntos para Génesis 3 nuevamente. Pero vamos a leer el 1. 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuchemos, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. ¿Esa fue lo que Dios dijo? No. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que comiera de todos los árboles podía comer menos de uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace el enemigo? Ese es el primer. No es acerca de Dios, pero sí lo podemos identificar porque el enemigo tiene la misma estrategia ahorita. Él quiere engañarnos. Y él quiere que tú y yo pensemos que tenemos un Dios que nos prohíbe todo. Nosotros la manzana. Él quiere que creamos que Dios nos quiere hacer cosas malas a nosotros, pero ese no es Dios. Dios no les prohibió a ellos comer de los árboles, solamente les dijo, no quiero que coman de este, ¿cierto? Sí. El enemigo nos miente y hace ver a Dios como si fuera mentiroso. Tengamos mucho cuidado con eso. 2, vamos al 2, 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. ¿Ella tenía la razón? Sí, estaba bien. Bien transmitido el mensaje por su esposo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Eso era cierto? ¿Todo completito? Sí. No. La orden fue no coman. Ella le dijo a la serpiente, no comieran ninguno de los dos. No. Pongamos atención.
la orden fue no coman. No y ella coman. le respondió a la serpiente, no coméis ni tocaréis. Ah, Parece que fuera algo, ay, pues obvio, no pueden tocarlo, pero tú y yo, cuando le queremos añadir a las órdenes de Dios, así sea una palabra, Santo. estamos cambiando por completo lo que Él realmente quiere enseñarnos. Eva, no sé por qué, porque nosotras las mujeres hablamos de más. Sí. Y ella dijo, sí, Dios dijo que ni lo toquemos, ni comamos y que nos morimos todos. Pero Dios nunca le dijo que no lo toque, solamente le dijo, por favor, no coman de ese fruto. Así de sencillo. De pronto por algún momento, Dios es un Dios inteligente, no es un Dios que no es consciente. ¿Qué tal un día ella necesitara sombra y ese árbol estaba ahí? Podía hacerse debajo de ese árbol, no había problema. Lo único que ella no podía hacer era comer de ese fruto. Pero así somos nosotros los seres humanos. Añadimos a las órdenes y lo podemos hacer a nuestra conveniencia pensando que está bien. Las cosas correctas de maneras incorrectas. Entonces, tengamos mucho cuidado porque de ahí empezó un sinfín de cosas para los seres humanos. Vamos a mirar, vamos al siguiente. 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Nuevamente ella está haciendo que Dios, pareciendo que la palabra de Dios no era cierta. Número 5. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y no contenta con eso, fue y le dio a su marido, el cual así comió como ella. Pongamos atención porque aquí viene la parte difícil de la historia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vamos a parar ahí, porque lastimosamente todavía nosotros los seres humanos, cuando vemos que hemos fracasado, cuando vemos que hemos cometido un error, buscamos hacer esto, cubrir nuestros pecados a nuestra propia manera. Entonces, de pronto si me he visto de una forma, nadie se va a dar cuenta de que yo tengo estos pensamientos incorrectos. De pronto si yo hablo de una forma diferente, nadie se va a dar cuenta que en mi casa soy una persona completamente grosera y me enojo y digo palabras incorrectas, pero si utilizo estas palabras aquí tratando de esconder lo que somos. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Ellos se les hizo fácil hacerse unos delantales. Ellos no se hicieron ropa. No. Ellos se hicieron un delantal. ¿Qué hace un delantal? Cubre como lo esencial. Y las hojas de higuera, todos sabemos que las hojas se iban a secar. Un día se iban a caer. Esas son nuestras soluciones. Nuestras soluciones son por un ratico y ya después otra vez en problemas. Porque se seca la hoja y otra vez queda desnudo. Esa es la solución. Adán y Eva, no solo contentos con solucionar las cosas a su manera, lo que hicieron que fue esconderse de la presencia de Jehová. Y aquí viene la primera característica del Dios de la Biblia. Me encanta, porque esto es lo que dice este versículo desde el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera característica
del Dios de la Biblia es que es un Dios que nos busca. Un Dios que nos busca. El Dios de la Biblia es el Dios que está buscando al perdido, que está buscando a aquel que está escondido, porque por su fracaso, por nuestro pecado, por nuestra condición pecaminosa, nosotros jamás en la mente se nos pasaría acercarnos realmente a Él, sino que por su gracia y por su misericordia, Él pone de su Espíritu Santo para que en nosotros se despierte la necesidad de Él. Pero Él es el que nos busca desde el principio. Quiero que hoy, a través de la Biblia, tú y yo podamos entender esto. Tenemos un Dios que nos busca. Gracias, Él dijo, Dios. ¿dónde estás tú? Y no contento con buscar a Adán y a Eva, esta fue la primera historia así donde Él mostró toda esta característica de buscar al ser humano. No contento con todo esto, vamos a ver la otra, que es la segunda importante también en esta parte, donde me impacta cómo la Biblia nos presenta un Dios que no solo nos busca, ¿Y quién era sino los que- oiga? Señor, ¿Quién era los era el enemigo, el diablo, la serpiente, el que nos engañó, ¿verdad? Vamos a mirar ahora la siguiente característica, pero antes de pasar ahí, voy a leerles una frase que impactó mi vida. Nosotros escondemos nuestros problemas y escondemos nuestros fracasos y nos alejamos de Dios. Él nunca se aleja. Amén. No creas. A veces la gente piensa, ay no, ya como yo cometí tantos errores, Dios se alejó de mí. No, nosotros nos alejamos. Nosotros nos escondimos. Es lo mismo que pasa con los hijos y los papás. Cuando ustedes tenían hijos chiquitos, ellos rompían algo y no era que llegaban ustedes a la casa y, ay, mires papá, yo rompí esto. No, lo primero que era es esconderlo o rápido tapar debajo del tapete y esconderlo. No, yo no fui. Y yo no fui, yo no hice Como nada. todos fueron menos yo. Pero usted tenía un hijo que siempre decía lo que hacía. Le iba mal. Y así somos. Muchas veces los seres humanos escondemos nuestros fracasos y escondemos nuestros problemas. Porque nos enseñaron eso, que cuando decimos la verdad, probablemente nos van a castigar. Pero Dios tenía una solución. Vamos a leer el siguiente versículo, que está en Génesis 3 también, pero en el versículo 21. Después de una serie de como consecuencias que hubo por el pecado, también Dios dio esta promesa maravillosa a ellos. Dice en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ah? Esto es hermoso, porque aquí nos deja ver el amor de Dios, que no contento con buscarnos, nos salva. ¿Cómo los Gracias, salvó a Dios. ellos? Él los salvó del frío, porque en el huerto probablemente estaba haciendo frío. Probablemente ya como estaban desnudos, ya ahora iban a temer a rasguñarse con alguna rama de un árbol o algún animal los podría atacar y ellos iban a temer por su cuerpo. ¿Qué hizo Dios? No nos data, no sabemos, no podemos corroborar, algunos teólogos sí lo han estudiado, que probablemente él tuvo que matar unos animales para agarrar sus pieles. No es algo que esté como completamente seguro, pero es una suposición porque pues necesitaba pieles. Hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Y ese es nuestro Dios. Taparlo de la desnudez, ¿verdad? Para tapar esa desnudez, pero taparla de verdad. Sí. No, él sabía que esas pieles iban a cubrirlos. No iban a quitar porque ya había pasado, pero los iba a cubrir. Ajá. Y él prometió que después de esas pieles que solo iban a cubrir, él iba a enviar a alguien que iba a redimir por completo Gracias, ese Señor. pecado. Esa fue la promesa que le hizo a Eva a través de la simiente que iban a hacer de ella. Pero
la primer cosa que él hizo en ese momento fue salvarlos ahí, en el huerto. Salvarlos del frío, salvarlos de la vergüenza, salvarlos de la pena. Tenemos un Dios que nos busca y tenemos un Dios que nos salva. Dios está con sus brazos abiertos para encontrarte, abrazarte, perdonarte y salvarte. La salvación no es porque yo quise ser salvo, porque yo un día dije, yo quiero que me salve Dios. No. La salvación es única y exclusivamente porque Él quiere salvarnos. Única y exclusivamente depende de Dios. Por eso, este es el Dios de la Biblia. El Dios que nos busca y el Dios que nos salva. ¿Por qué esta introducción así de Dios? Porque si nosotros conocemos al Dios de la Biblia, entonces podemos conocer a su Hijo Jesús y entender el plan maravilloso por el que Él vino. Él prometió un Salvador, ¿cierto? Sí. Y ese Salvador llegó mucho tiempo después y tuvo una misión específica para que vino al mundo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y dos, su misión fue hacer discípulos. Porque es que tú te pones a pensar, ¿para qué Dios hizo que su hijo viniera y naciera bebé y creciera? Y pues ¿por qué no lo mandó grande y que se muriera y ya, por los pecados de todos? Porque esa no era la única cosa por la que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque Él es la representación de Dios, y si Dios busca y salva, pues Jesús busca y salva. Pero Él también vino con la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Así es. Y Él, no solo contento con eso, no hizo solo 12, hizo un montón de discípulos. Y esa es la misión que luego Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y es la promesa desde Génesis del Dios que nos busca, que iba a enviar uno que no iba a cubrir el pecado, porque Él es el Cordero inmolado perfecto, que derramó hasta la última gota de su sangre. En Hechos hay un versículo que dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Pero la única sangre pura, realmente sin mancha, porque eso para los judíos, su cultura era muy importante, porque bíblicamente nos lo explica. Vino Jesús y dijo, listo, yo soy ese Cordero, y sin ninguna mancha. Murió no para cubrir, porque Él no cubre pecados. Amén. Él redimió por completo y transformó nuestras vidas. Pero esto viene solamente para todo aquel que cree. Así es. Solamente el que cree, entonces ese será salvo. No quiere decir que eso dependa de ti, para nada. La salvación es para todo el mundo. Pero el que cree, de verdad dice, ¿sabes qué? Yo creo esto y soy salva, soy redimida, entonces ese alcanza misericordia. Porque aquí ahora, después de esto, entonces yo puedo entender el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. ¿Quién amó? ¿Yo lo amé a Él tanto que lo acepté en mi corazón? No. ¿Quién? Dios amó. De mundo. tal manera, yo a veces cuando les enseño a los niños les hago que vamos a hacer así grande, de tal manera. Fue el amor de Él, no mío. Mire, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Tú y yo no somos nadie. Todo lo que somos por Él. Por su gracia, por su infinita misericordia, yo existo hoy. Tú existes por la misericordia de Dios, con nuestros defectos y cualidades, con nuestros problemas, con nuestros ojos, nuestra cara como es, nuestro cuerpo, nuestro color de piel. Existimos por su misericordia. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todos. ¿Cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Qué fue el resultado de ese amor? ¿Qué hizo? ¿Cómo mostró ese amor? Dio. Muy bien. El amor da. Las mamás saben de eso, ¿cierto? Sí. El amor da. Y el amor da de todo, incondicional.
Dios nos amó de tal manera que dio al único hijo que Él tenía. A mí ese amor me quiebra. Para que el mundo no se ¿Quién más perdiera. me va a amar así? ¿Quién más? Yo cómo voy a andar por el mundo buscando otro amor si uno ya me amó de tal manera que dio a su único hijo. Dijo, yo amo a esta mujer tanto que la necesito salvar, la necesito conmigo, por eso voy a dar a mi hijo, a mi único hijo. Eso hizo Dios por ti y por mí. Sí. Yo sé que Dios nos ama. Amo tanto a los hijos, a las hijas, que dijo, yo quiero que ellos vuelvan a reconciliarse conmigo. Y envió a Jesús. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Eso todo fue con un propósito. Para que todo aquel que en Él cree, la única forma no es portándonos bien, no es haciendo todo lo que la Biblia dice, cumpliendo una serie de, como haciendo un checklist de todas las cosas buenas, no. Solamente dice, para que todo aquel que cree, es todo. That's it. Será salvo. Solo el que cree en Él. Para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. No se pierda. Perdón, no se pierda. Mas tenga, ¿cuál es la bendición, el premio, todo lo que viene después? Vida eterna. Pero eso es la añadidura. Ajá. Ya creer ya es algo maravilloso. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino no se pierda es como lo más genial. Tu alma no se va a perder. Su alma no se va a perder en el infierno toda la eternidad, sino que vamos a tener vida eterna. Y no una vida como esta, sino una vida con Él. Pero esa vida eterna no comienza después de que se muere. Acá estamos sembrando para la vida eterna. ¿Qué cosas estamos haciendo para la vida eterna? ¿Cómo estoy empezando a vivir mi vida eterna aquí? No piense que, ay, no, yo acá hago lo que se me da la gana, acá me porto como quiera, y cuando Dios me lleve ya voy a vivir una... No, Señor, eso no es vivir una vida que Dios realmente está en su corazón. Porque el que realmente ha sido salvo da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y esos frutos dignos de arrepentimiento muestran que mi vida eterna va, desde aquí la estoy cultivando. ¿Qué vida eterna vas a tener si desde aquí ni siquiera has creído que Dios ya transformó tu vida? Él ya lo hizo. Ya lo hizo. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y dice que todo aquel que cree será salvo. Mas el que no cree, ese será condenado. Amén. Así es. Hoy, lo importante de este día es comprender nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Que es el Dios que nos busca y es el Dios que nos salva. Dios que nos busca y nos salva. Amén. Amén. Y si eso está claro en nuestras vidas, entonces comprendemos la misión de Jesús al venir a esta tierra a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Amén. Mi invitación es a creer. La primera invitación es a que creamos, porque a través de la fe es que Él puede moverse en nosotros. Así es. Amén. Y esa fe, maravillosamente, también lo dice la Biblia en Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Ajá. ¿Y el oír qué? Por la la palabra de palabra. Dios. Así que mantengámonos todo el tiempo escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por esto. Si de repente